Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a reflexionar juntos sobre la naturaleza de la iglesia. En el credo proclamamos: yo creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué existe la iglesia? Porque Cristo mismo estableció la iglesia. ¿Y por qué Cristo estableció la iglesia? Para tres cosas importantes: para enseñarnos, claro, para enseñar, para gobernar y también para santificar. Por eso la iglesia es un instrumento de salvación. Es la presencia de Cristo con nosotros. Es la extensión y la prolongación del cuerpo glorioso de Cristo. Por eso creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Queridos hermanos y hermanas, ¿de dónde viene la palabra iglesia? Viene claramente del griego y del latín también, eclesia, ekkalein, que viene del verbo en griego ekkalein, que significa convocar. La iglesia nos convoca. ¿Por qué? Nos convoca para estar en presencia de Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para celebrar a Dios y para estar juntos en comunión con Dios. El Vaticano II nos dio una definición de la iglesia, diciendo que la iglesia es una comunión. Es una comunión entre los fieles, es una comunión entre la jerarquía y el pueblo de Dios. Jerarquía y pueblo, pues laicos, son un solo pueblo de Dios. Por eso la iglesia es una unión, es una unidad, es una comunión. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ekkalein significa estamos convocados para estar en presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo capítulo 19 y 20, tenemos esta imagen de la convocación de la iglesia, que en arameo, en hebreo se llama Kahal Israel, la convocación del pueblo de Dios, donde Moisés, que era un instrumento de la presencia de Dios con el pueblo de Dios, convocó al pueblo de Dios para venir y escuchar a Dios. Por eso, en presencia de todo el pueblo, Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. Por eso es importante estar en comunión, pertenecer a esta familia de Dios, porque Dios nos ha formado como familia. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos y hermanas, el Señor dio el poder a San Pedro. El poder para amar a todos y para también gobernar. Por eso San Pedro, con los obispos, con los apóstoles y después los obispos, forman un solo colegio, un cuerpo para dirigir la iglesia y para guiar la iglesia hacia Dios. En el capítulo 16 de San Mateo, y quiero que lean este capítulo para entender bien cómo el Señor estableció su santa iglesia. Sobre todo en los versículos 16 y siguientes hay una conversación muy hermosa, muy bonita entre Cristo y San Pedro. Cristo dice a San Pedro: tú eres Pedro. Y Pedro significa piedra. Y sobre esta roca, la piedra fuerte, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del
la muerte no prevalecerán en contra de ella. Entonces ni la muerte, ni Satanás, ni el demonio, ni nada puede prevalecer en contra de la iglesia. Por eso tenemos que sentirnos bienaventurados de pertenecer a la iglesia, porque es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo glorioso, donde nosotros claramente formamos la familia de Dios. Estamos todos en comunión para formar este pueblo santo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor sabía muy bien que nosotros somos pecadores. Somos débiles. Sabía muy bien que los discípulos eran débiles y van a tener un poco de problemas en la iglesia. Por eso en el capítulo 17 de San Juan, versículo 21 y siguientes, pero quiero que lean también todo el capítulo. Ahí Cristo reza, ora por los discípulos para que sean siempre uno. Claramente hay división en la iglesia, pero tenemos siempre esperanza que bajo la inspiración del Espíritu Santo nosotros vamos a alcanzar la unidad de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia es importante? Cristo mismo nos da la respuesta. La iglesia existe, queridos hermanos y hermanas, para atar y desatar. Eso es el poder de la iglesia. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados a un sacerdote que representa a Cristo dentro de la iglesia, porque el poder de atar y desatar pertenece a la iglesia. En el mismo capítulo 16 de San Mateo, ahí el Señor da también las llaves a San Pedro y lo llama, le da el poder de atar y desatar. Y lo que ata aquí en la tierra, queda atado en la tierra. Y lo que desata en la tierra, queda desatado también en la tierra y en el cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ese es el poder que Cristo dio. Lo que ata en la tierra, queda atado también en el cielo. Lo que desata en la tierra, queda también desatado en el cielo. El mismo poder le da el Señor a sus discípulos, a todos, no solamente a Pedro, en el capítulo 18, de atar y de desatar. Lo que atan aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatan aquí en la tierra quedará desatado también en el cielo. Por eso esos capítulos que les estoy mencionando, hermanos y hermanas, son muy importantes, porque a veces no sabemos dónde encontrar esos capítulos, esos versículos. Entonces, por favor, háganme el favor de leer el capítulo 16 de Mateo y también el capítulo 18 de San Mateo. Queridos hermanos y hermanas, en el capítulo 20 de San Juan, esta vez es San Juan, no tenemos que confundir los evangelistas. En el capítulo 20 de San Juan, también el Señor tiene un mensaje muy preciso para toda la iglesia. Da el poder a sus discípulos para perdonar los pecados, después de haber soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Los invita de salir, de irse en todo el mundo y sobre todo de perdonar los pecados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de sentirnos siempre acogidos, recibidos en la Santa Iglesia para poder ser perdonados. Perdonados para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En el capítulo 21 de San Juan, esta vez el Señor, antes de ascender en el cielo, Él pregunta a San Pedro 3 veces: ¿cuánto me amas? Y cuando Pedro respondió que amaba claramente a Jesús, le dio el poder de apacentar a sus amigos, al pueblo de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si de verdad nosotros nos sentimos miembros de la iglesia, tenemos también que ser fieles a la iglesia. También tenemos que sentirnos fieles a la jerarquía. En la iglesia, queridos hermanos y hermanas,
Aquí en la tierra la llamamos la iglesia militante. Nosotros somos la iglesia militante. ¿Por qué? Todavía estamos luchando en contra del mal, de las debilidades, de nuestras tentaciones y pecados y vicios y adicciones y marchando hacia el cielo. Por eso formamos parte de la iglesia militante. También tenemos la iglesia que sufre. La iglesia que sufre está en el purgatorio, donde se están preparando nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido para entrar en el reino de Dios. Todos los que van al purgatorio para purificarse de sus pecados van a ir al cielo. Entonces, esta es la iglesia que sufre. ¿Por qué? Todavía no está en la visión beatífica de Dios Todopoderoso. Y la iglesia triunfante está en el cielo, en la visión beatífica, en la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de María, todos los ángeles, arcángeles, todos los santos y mártires. Por eso la iglesia es una, tanto en la tierra como en el purgatorio y el cielo. Es una sola. Por eso nosotros durante la Santa Misa o otras oraciones rezamos por nuestros queridos difuntos, seres queridos difuntos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un solo pueblo de Dios. Por eso, queridos amigos y amigas en el Señor, es muy importante de sentirnos siempre en comunión uno con el otro, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, no tenemos que tener miedo de formar parte de esta iglesia. Mucha gente se queja de la iglesia porque piensa que la iglesia es solamente la iglesia visible. Lo que vemos no es solamente lo visible. Claro que nosotros podemos ver con nuestros ojos la iglesia organizada en nuestras parroquias, en la arquidiócesis, en Roma, por ejemplo, en el Vaticano, donde está la Santa Sede, donde también está el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, el Santo Padre, y todos los obispos en comunión con él. Todos nosotros formamos parte de este pueblo de Dios. Esta es la iglesia visible. Por eso la iglesia tiene poder. ¿Cuál es el poder de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? El Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. No he venido para ser servido, sino para servir. Entonces la autoridad de la iglesia es para servir al pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para llegar a la vida eterna. Esta es la iglesia visible. ¿Y dónde está la iglesia invisible? La dimensión espiritual de la iglesia está en Dios, está en el cielo. Por eso la iglesia viene de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, del Hijo Salvador y del Espíritu Santo Santificador. Estos son los orígenes de la iglesia. Entonces nosotros, queridos hermanos y hermanas, aquí en la tierra, en comunión con nuestros obispos, con el Santo Padre, con nuestros sacerdotes y diáconos y todo el pueblo de Dios, somos una sola iglesia, una santa iglesia que marcha juntos para llegar al cielo, donde está la iglesia triunfante. Amén.